Hola amigas, hola amigos, estamos otra vez en el canal de Pablo Villarrubia Mauso. De esta vez no hablaremos sobre ovnis, sobre misterios arqueológicos o del espacio cósmico, sino del fondo del mar, sobre la tragedia del submarino Titán que ocurre en estos días y que nos lleva también a hablar del Titanic, porque lógicamente este submarino llevaba a bordo 5 personas, millonarios, que iban a visitar el lugar donde se había hundido el famoso Titanic, que todos conocéis. Pero quiero empezar por una historia de conspiración que puede encubrir esta tragedia, con el fallecimiento ya confirmado de estas 5 personas. Y esta conspiración, digamos, una operación de alguna forma de encubrimiento, de lanzar una cortina de humo, la denuncia un ciudadano norteamericano, un veterano de la Marina de Estados Unidos, Jack Posobiec, que él comunica en su cuenta de Twitter y a través de su página web que en realidad ya se sabía, el gobierno norteamericano ya tenía noticia del fallecimiento de estas personas desde el domingo 18, pocas horas después de que el barco, de que el submarino implosionara, explotara, pero se callaron, silenciaron hasta el jueves 22, cuando comunicaron que habían encontrado restos, ¿no?, del submarino. ¿Y por qué hubieran hecho esto? Según Jack Posobiec, él comenta que en estos días, en esas fechas, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, o sea, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el hijo de él, estaba siendo procesado por una serie de escándalos que ya viene arrastrando desde hace años, ¿no?, de corrupción, de posesión de armas, y en este caso se hablaba más de prostitución, de cómo él también intentó a través de la renta pasar una serie de facturas de gastos con prostitutas, y de esta manera, con este tipo de, al extenderse la información de que el barco seguía, o sea, el submarino seguía ahí hundido y una posibilidad de buscar supervivientes, pues de esa manera se habló más del submarino que del escándalo, ¿no?, que involucra al hijo del presidente de Estados Unidos, ¿no?, que es Hunter Biden. Esta es ya una historia curiosa, me pareció curiosísima, lo estuve verificando también, miré varias noticias de internet y realmente se confirma que el juicio fue esos días, pero claro, se habló muy poquito y esta noticia del Titán sirvió de cortina de humo, especialmente por eso, porque se extendió hasta el día 22, las dudas, ¿no?, se extendieron sobre su naufragio, que sí ya se sabía, el gobierno de Estados Unidos ya tenía información a través de sus barcos, de su inteligencia, que el domingo mismo ya no había supervivientes. Es curioso que se habla también de la maldición del Titanic que alcanza este submarino, el Titán. Eso no es cierto, vamos a ver. Maldición, porque esto es otra forma también de crear más noticias de prensa, ¿no? Estamos hablando que han pasado más de 100 años desde que esto ocurre. O sea, maldición, en realidad yo no conozco así otra historia. Sí, son personas que tuvieron la desgracia de que les ocurriera esto, pero posiblemente no tenga nada que ver con una maldición, son más titulares de prensa. Me gustaría hablar, sí, de un personaje en concreto que iba a bordo entre los millonarios, que a mí me pareció así muy interesante, un personaje fascinante, y también nos atañe a nosotros que nos gusta todo relacionado con el espacio, que es el empresario pakistaní Shahzada Dawood. Este hombre, que vivía en Inglaterra, era un importante empresario, tenía una empresa gigantesca de materiales agrícolas o de abonos agrícolas, y era amigo también de rey Carlos III de Inglaterra, y aparte de esto era un colaborador importante del proyecto SETI, sí, el proyecto que busca inteligencias
alienígenas, extraterrestres en otros mundos, en otros sistemas solares. He visto algún titular de prensa que mencionaba que él era un buscador de ovnis. Eso no tiene nada que ver. SETI oficialmente no busca ovnis, busca sí inteligencias extraterrestres, pero por ahí se ve también el nivel, ¿no?, de información que tenemos. Hay muchos bulos también que han circulado por la prensa sobre el barco, ¿no? El mismo James Cameron ya había previsto también la posibilidad, eso sí, ya tenía la intuición, el director, ¿no?, James Cameron, de que el Titán se hubiera implosionado a raíz de que ya tenía problemas en su estructura de desgaste, y que parece que los propietarios de la Ocean Gate, que es la empresa, ¿no?, que construye y maneja el submarino, pasaron por alto de alguna manera. Después había el Hamish Harding, este otro millonario, en este caso británico, multimillonario, también, que tenía una empresa de negocios de aviones de jets privados, también para otros multimillonarios, una empresa llamada Action Aviation, y él también había sido un importante aventurero que había dado la vuelta al mundo polo a polo, una circunnavegación del globo, pero a través de los polos, ¿no? Había también el piloto Paul-Henri Nagiolais, francés, que había realizado ya 37 inmersiones al Titanic, o sea, un tipo de mucha experiencia. Otro piloto era Stockton Rush. Este era justamente uno de los fundadores y directores de la compañía que construyó el submarino, la Ocean Gate Expeditions, la empresa, y que era también un tipo muy curioso porque él ya con 19 años había sido piloto de aviación, de reactor, uno de los más jóvenes de su generación, en el año 81. También falleció. Y bueno, y fallece también el hijo del empresario pakistaní Suleiman, de solo 19 años, que no quería ir a ese viaje, pero por la insistencia de su padre acabó a bordo y muerto desgraciadamente. Yo lo que quería mencionar también un poco es, aparte de que podrán surgir más historias, más misterios, alguna cosa extraña en relación a toda esa historia del submarino Titán, pero también hablar un poquito de la hipocresía de la prensa en general, de los gobiernos de Europa, de Norte de África, en relación a todas las tragedias que están ocurriendo desde hace meses ya, y que se vienen arrastrando, ¿no?, durante todo ese periodo, que ocurren aquí mismo, que estamos nosotros, aquí en España, en los mares, también en el Atlántico, en el Mediterráneo, de los barcos, embarcaciones de migrantes, gente muy pobre que viene de África o que incluso viene de Asia vía África y que intentan llegar a Europa. Son, así como este submarino aparentemente recibió atención casi inmediata, enviando embarcaciones a un coste carísimo, ¿no?, pues se habrán gastado millones y millones de dólares en este intento de recuperación, localización submarino. Parece que no pasa lo mismo con las embarcaciones de inmigrantes en Europa. No lo digo solo yo, no lo digo yo, lo dicen muchos periodistas de varios medios, de medios de todos los colores, de izquierda, de la derecha, del centro, de todos los colores políticos, han hecho también, yo lo he oído, ¿no?, en los medios de comunicación aquí en España, pero bueno, al final apenas se habla. Son gente anónima, no tienen el glamour de ser multimillonarios, o como aquellos que iban en el Titanic, también muchos millonarios. Entonces esta gente no recibe la más mínima atención, se les deja morir, pasan horas y horas, y ni las naciones de Norte de África ni de Europa están tan atentos, o deberían estar más atentos precisamente para esta auténtica, es así una gran tragedia. Otra cosa que critico también, y ojo, yo soy muy fan también de todo relacionado con el Titanic, no un fanático, me gusta, pero tengo que convenir que es demasiado Titanic, es mucho Titanic, se habla demasiado. De hecho, existe hasta un término, la Titanic manía. Esto está ahí en los medios de comunicación,
Y uno de los casos extremos de la Titanic manía la vi hace poco, que es un ciudadano, no sé si es norteamericano, es un tipo de TikTok, que bueno, ahora ya veis que TikTok es noticia, ¿no? Para todo, o ofrecen los titulares, que es un tal JD. Este sí que es devoto además de la película del 97 del Titanic, y está buscando solo películas VHS, ¿no? O sea, ejemplares VHS de cinta, ¿no? De esta película 97. Él hasta este momento tiene 1560 películas, o sea, cintas VHS, y espera llegar a los 1997, que coincide con el año de la presentación de la exhibición de la película, ¿no? La famosa película que tuvo, yo creo que un récord casi mundial de espectadores. Entonces, ¿y por qué ocurre esta Titanic manía? Básicamente porque sabemos perfectamente que la propaganda, los medios de comunicación anglosajones, tanto americanos, norteamericanos, estadounidenses y británicos, son los que comandan la media internacional. Y claro, ellos incluso consiguen transformar una tragedia como el Titanic en algo interesante y algo que ellos consiguen hasta de alguna forma tener un cierto orgullo de mostrar, ¿no? Aquella tragedia, no tanto por un fallo, no por eso, sino por una cuestión climatológica de un barco, de una embarcación prácticamente indestructible, o sea, una embarcación que jamás se hundiría y acabó hundiéndose. Entonces ellos tienen esa capacidad mediática, una capacidad de marketing, de propaganda, de convertir todo esto incluso en un gran negocio, ¿no? Que se ha convertido la Titanic manía. Pero en España y otros países del mundo con ciertos complejos, por qué no decir así, y también por la leyenda negra generada por estos países anglosajones en relación a España, nos olvidamos que tenemos historias tan fascinantes o más fascinantes que la del mismo Titanic. Y yo puedo mencionar solo una, básicamente una, pero hay cientos de ellas. Y de esto también conoce mucho Fernando Echegoyen, nuestro amigo, que habla muchas veces en Cuarto Milenio sobre casos totalmente desconocidos de naufragios, con historias maravillosas o terribles, ¿no? Y yo voy a hablar en este caso brevemente porque me gustaría hacer otro vídeo, ya os comentaré, de un libro mío, sí, que publiqué en 2016, coincidiendo con el centenario del hundimiento del Titanic español. Sí, amigos, el que no conozca, el Titanic español era la embarcación, el barco Príncipe de Asturias, un transatlántico muy grande, no tan grande como el Titanic, muy buena construcción, que llevaba a bordos multimillonarios, o millonarios por lo menos. Llevaba gente en las bodegas de baja condición social que huía también de la miseria europea de aquellos tiempos, de la Primera Guerra Mundial. Y yo tengo este libro, que es el 1916, el Titanic español, la historia oculta del naufragio del Príncipe de Asturias, que ocurre en las costas del estado de San Paulo, sí, amigos, el estado donde yo nací, muy cerca de la ciudad de San Paulo, en la Ilha Bela, Isla Bella, que está entre San Paulo y Río de Janeiro. Ahí en un arrecife este barco, este gran transatlántico, se hunde. En pocos minutos, no sé si eran 15 o 20 minutos, deja un saldo de más de 500 muertos oficialmente, pero en realidad descubrimos que murieron más de 1000 y tantas personas, porque había también muchos polizones a bordo o personas que habían pagado de forma ilegal para estar en las bodegas. Básicamente eran jóvenes italianos que huían de la mili, del servicio militar que les llevaría a la muerte segura en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, esa guerra tan cruenta que libró Europa entre naciones hermanas, o una auténtica tragedia, eso sí también. Entonces quiero decir con esto que ya hablaremos de que la Titanic manía está muy bien, pero hay otras historias como esta del Titanic español que tienen también maldiciones, apariciones de fantasmas, tienen también tesoros a bordo, o sea, personajes increíbles, historias tremendas que yo cuento en este libro, rescato en este libro. Yo creo que este libro debe estar agotado, pero a lo mejor podéis encontrar en alguna página todavía de internet.
Y bueno, decir que posiblemente surja con el tiempo o no, o se encubran muchas cosas que hayan ocurrido con el submarino Titán, que dejó este saldo de 5 víctimas y que también posiblemente sirvió para encubrir todo un escándalo que vive el gobierno de Joe Biden a partir de la corrupción, ¿no?, practicada por su hijo, ¿no?, y que Hunter Biden, y que sigue coleando pero camuflado, ¿no?, por los medios de comunicación que acaban, como digo, los más media norteamericanos y británicos sirven también para propósitos no tan honestos y no tan nobles. Muchísimas gracias. Por favor, recomienden este canal de Pablo Villarrubia Mauzo a vuestros amigos. Si podéis retuitearlo, divulgarlo por Facebook, por Instagram, por donde sea. Yo no gano nada con estos vídeos, pero me gustaría que más de vosotros pudierais ver historias o que escucharme contar historias de ese tipo y hacer mis reflexiones. Muchas gracias, amigos y amigas.